Que el gobierno, a cuyo honor queda confiada la suerte de la nación por la equidad conjure los odios, y con la pureza de procederes establezca la cordialidad. Así el trabajo tendrá estímulo. La industria abrirá sus raudeles, las inteligencias ampliarán su horizonte, los sentimientos tendrán una expansión y la república próspera y unida tendrá el respeto que inspira a los pueblos viriles, la simpatía que se otorga a las naciones libres. El general Herrera la proclama por la paz. La Guerra de los Mil Días fue un conflicto civil de Colombia disputado entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, por inconformidades ante política y resultados anteriores de la política de la regeneración apoyada por el Partido Nacional, movimiento inicialmente encabezado por Rafael Núñez, conformado por conservadores y liberales moderados. Políticos liberales y conservadores rechazaron medidas que consideraban exageradas por parte del gobierno. Además, radicales del Partido Liberal buscaban formas de llegar al gobierno y otorgar cambios, pero nacionalistas que tenían el gobierno en sus manos disponían de estrategias a favor que podían restringir otros políticos de otros partidos y alejarlos del gobierno. Causas: las elecciones presidenciales de 1898. La causa más inmediata del estallido de la guerra fue sospecha de fraude electoral en las elecciones de 1898. No obstante, cabe apuntar que el ambiente en esos momentos era ya muy tenso y casi prebélico. Diferencias políticas. Además de la lucha por el poder, no cabe duda de que la visión de cada bando sobre cómo debía organizarse el país era totalmente diferente. Así, los liberales, apoyados por los conservadores históricos, eran favorables a la economía de mercado, mientras que los nacionalistas se oponían y preferían el proteccionismo. Represión contra los liberales. Tras vencer en 1895, los conservadores nacionalistas comenzaron una auténtica persecución de los simpatizantes liberales. Estos, aliados con los históricos, trataron de llegar a acuerdos con el gobierno para realizar reformas democratizadoras, pero fueron ignorados. Problemas económicos. Aunque en ocasiones se deje de lado, muchos historiadores señalan que la situación económica contribuyó de manera importante al estallido del conflicto. Colombia tenía serios problemas de concentración de riqueza y de sus tierras de cultivo, y gracias a las políticas conservadoras solo contaban con el café para sostener su economía. ¿Quiénes fueron los actores? Como ha sido tradición en la historia colombiana, el protagonismo de este conflicto bélico se lo llevan los dos partidos políticos tradicionales, liberal y conservador, quienes a su vez, como también ha sido tradicional, se encontraban divididos en facciones, algunas más radicales que otras. Liberales en las ramas tradicional, moderados y belicista, radicales. Conservadores en históricos, azules moderados y hasta con ciertos tintes liberales y nacionalistas, azules retardarios al extremo. Sus divisiones en gran parte se basaron en la forma de percibir el embate centralizador y tiránico de la regeneración, que hasta hacía poco tiempo comandaba Rafael Núñez y su vicepresidente Miguel Antonio Caro. Asimismo, también se basaban en la forma de asumir las riendas de un Estado pobre, con un fuerte problema de concentración de la tierra y de la riqueza, y cuya economía se basaba en el modelo de exportaciones agrícolas. El café ya era el producto insigne. Además, con una incipiente industria y una clase trabajadora en condiciones cada vez más precarias. ¿Por qué estalló la Guerra de los Mil Días? La facción belicista del Partido Liberal se declaró en rebelión contra el gobierno conservador a la cabeza de Manuel Antonio San Clemente y su vicepresidente José Manuel Marroquín. Sus razones venían de antes y se enmarcaban en la Guerra Civil de 1895 y en el fraude electoral de las elecciones de 1897, que declararon a los liberales fuera de cualquier participación política. Era claro que se vivía un momento en el que el gobierno de la regeneración buscaba el cierre de espacios de participación al partido contrario, en el que todos los ámbitos de la sociedad, a eso también contribuía la Iglesia Católica, ama y señora de la espiritualidad nacional. La política no oficial, pero sí aplicada, era el exterminio o el exilio del liberalismo y sus representantes. Ante estas razones, el sector del liberalismo veía muy probable ganar una contienda que permitiera, entre otras cosas, la aplicación de las necesidades, reformas económicas, sociales que necesitaba el país. A estos hechos se sumaba una economía en crisis
gracias a la baja de los precios del café a nivel mundial, que se tradujo en cargas impositivas al interior del país y que contribuyeron al descontento que dio como resultado el estallido de la guerra. ¿Cómo se desarrolló? Se pensaba lograr una victoria rápida. Los contendientes estaban formados por tropas irregulares del liberalismo contra un ejército organizado, aunque con poca experiencia, que representaba al gobierno conservador. Sin embargo, los liberales entraron en pérdida con derrotas importantes como la batalla de Bucaramanga o la pérdida de una arteria fluvial de vital importancia para el país como lo es el río Magdalena durante la batalla de los obispos. Sin embargo, ganaron en la llamada batalla de Peralonso, en lo que actualmente es el departamento de Norte de Santander. Por un error táctico, no persiguieron a los conservadores, en lo que habría sido la derrota definitiva de las tropas del gobierno. ¿Dónde estalló? Estalló en el departamento de Santander y aunque el llamamiento a las armas era a nivel nacional, el conflicto se centró en su etapa inicial, en esta región tradicionalmente fortín del liberalismo radical. En el siglo XIX, después se regaría como pólvora por el resto del país. Consecuencias de la guerra. Después de la guerra, Colombia quedó devastada. Se dio una gran crisis económica que se agravó con la separación de Panamá el 3 de noviembre de 1903 y la deuda de los gastos militares en los que incurrió el gobierno. El país estaba empobrecido, sus industrias y vías de comunicación se encontraban destruidas y la deuda externa e interna eran considerables. Tanto así que la libra esterlina, tipo de cambio de la época, había pasado en 1898 de 15,85 pesos hasta llegar a cotizarse en 1903 a 505 pesos. A causa de la derrota de los nacionalistas se firmó la Ley 33 de 1903 que establecía el patrón oro para controlar la emisión monetaria recogiendo el circulante que había sido emitido durante la regeneración. Prohibió cualquier nueva impresión de moneda fiduciaria y adicionó que habían suspendido las emisiones de papel moneda como recurso fiscal mediante el decreto 217 de febrero de 1903. Durante la guerra, unos 75,000 hombres fueron movilizados en total por ambos bandos, que llegaron incluso a reclutar niños soldados, dejando unas 39,000 bajas como máximo. Al país le costó proteger el delicado equilibrio de paz durante aproximadamente 45 años. La paz. Varios momentos tuvo la firma de la paz de este conflicto. El primero, la firma del armisticio en la hacienda bananera en Irlanda, entre Ciénaga y Arcataca Magdalena, sellado el 24 de octubre de 1902 por Rafael Uribe Uribe tras un armisticio pactado. Además del reconocimiento de los revolucionarios como beligerantes, se les ofreció una paz con garantías y el compromiso del gobierno de liberar a los presos políticos. En el norte de Santander se firmaría el Tratado de Chinacota entre Ramón González Valencia por parte del gobierno y quienes representaban al liberal Fusión Soto. 3 años de una guerra devastadora que habría de incidir duramente todos los órdenes de la vida nacional. Las excesivas cargas económicas impuestas, las venganzas, el saqueo, las vejaciones a que fueron sometidos los pobladores dejaron una huella imborrable en los colombianos. Posteriormente, en el interior del buque militar de los Estados Unidos, Wisconsin, que se encontraba resguardando los intereses de este país, en el estado de Panamá se firmaría el Tratado de Wisconsin. A la firma del Wisconsin asistieron los liberales Lucas Caballero, Eusebio Morales y Benjamín Herrera, y por parte del gobierno los generales Víctor Manuel Salazar y Alfredo Vázquez Cobo. El 21 de noviembre de 1902 en Estados Unidos se envió un alto funcionario de la Marina de ese país. Además hizo llegar cartas a liberales y conservadores llamando a la unión. Uno de los presentes, el general liberal Benjamín Herrera, dudó en firmar, pues le inquietaba la presencia del istmo de soldados norteamericanos, quienes habían llegado por la solicitud del presidente José Manuel Marroquín, en instantes en el que el Senado de este país discutía sobre la apertura de un canal interoceánico por Panamá o Costa Rica. Al final, Herrera comunicaría en un telegrama a Bogotá: firmada paz nacional, tratado republicano honroso. Ahora no fue este buque, sino también la militarización de todo el ferrocarril de Panamá, lo que se constituyó en uno de los apoyos fundamentales al movimiento independentista panameño para separarse de Colombia en 1903. Recuerdo ese día con mis apagados ojos de rinoceronte. Miraba el vacío de aquella carretera. Lo único que recuerdo era cómo palpitaban en mi cara la raya cuarteada y callosa de mi boca. El día que cumplí los 18, al otro día me presentaban en el cuartel. Ya la guerra había iniciado y cuando entré al cuartel se fue uno.
y cuando volvió, volvió otro. Hágame esa prueba. Ya no fue el que se fue, sino que vino otro parecido o hasta el mismo será. Yo recuerdo que en ese tiempo la tropa era la de don Pancho Jaramillo, hijo de don Lorenzo Jaramillo, Pancho Viejo y Pancho Muchacho, padre e hijo. El viejo fue general de división y el muchacho general de brigada, pero a mí me tocó con este general, Alfonso Jaramillo, hijo de don Camilo Jaramillo. Óigame, pero qué muchacho. Con los demás reclutas nos desfilaron hasta Medellín. Allí nos informaron, nos dieron unos fusiles y nos mandaron para Guadas. Ahí comenzó la brava. El día menos pensado tocaba marcha. Hombre, ¿para dónde será? ¿Quién va a saber? Estábamos completamente cohibidos. En Neira, en vez de seguir para Manizales, nos echaron para unos puntos que llaman Morrón. De Morrón, al otro día, a Filadelfia. De Filadelfia salimos persiguiendo a la guerrilla, que decían que está en el pueblo de Jardín. Llegamos al borde del Cauca, donde las olas se represaban y daban golpes. ¿Quién dijo que hubo paso? No. Ya los liberales se habían tomado el puente del Pintado y lo habían tumbado. Solamente quedaron 2 largas vigas y un cable que rozaba el agua. Algunos hombres, de antojados, cruzamos por el alambre y llegamos con las manos quemadas. Esa noche los centinelas vieron venir una lucecita. Era un posta que traía un mensaje para el coronel, avisándole que la guerrilla liberal se había entrado a Salamina. Emprendieron la marcha bajo un impetuoso diluvio. Ahí es donde uno sabe si es macho o es hembra. Cuando por fin divisaron la Salamina, la guerrilla ya se había escabullido. Y es que lo lindo es esto, nosotros sin ofender a ningún personal, los conservadores somos muy pícaros, pero más pícaros que los liberales no somos. Para probarlo en cualquier parte y con gente de mi edad y tal vez hasta de más. Así anduvieron y desanduvieron caminos y trochas durante la guerra de los 1000 días. Tal vez no me tocaron batallas ni combates de envergadura, apenas los escombros humeantes de los enmarañados enfrentamientos a los que siempre llegaba tarde. En el amargo recuerdo de estas palabras, las cuales me hacen regresar a Sonsón, en aquel pueblo olvidado entre la niebla, en un nudoso laberinto de montañas tristes y saladas, sobrevivió un combatiente de la guerra de los 1000 días.